Vamos a suponer que estamos trabajando con amoníaco. El amoníaco, tenemos una masa de amoníaco, una determinada cantidad, y este amoníaco se encuentra inicialmente en un estado 1 con una temperatura, vamos a considerar de 100 grados Celsius. Voy a aprovechar para poner la temperatura en Kelvin de una vez, y una presión de 50 bar. ¿Ok? Ahora, el amoníaco va a pasar a un estado 2 a través de un proceso isotérmico. Eso significa entonces que la temperatura pues va a ser la misma y la presión va a cambiar a 15 bar. Luego, esta misma masa de amoníaco sufre un proceso isobárico. Eso significa que la presión va a mantenerse constante, es decir, va a ser igual a 15 bar, no sabemos a qué temperatura. Y finalmente, el amoníaco sufre un proceso adiabático. De tal manera que su presión cambia hasta 1 bar. Y adicionalmente vamos a considerar que este estado 4 está formado por una mezcla bifásica líquido-vapor saturado, en donde la fracción vaporizada vamos a suponer que es del 85%. Es decir que el estado 4 es amoníaco, es una mezcla líquido-vapor de amoníaco con el 85% en fase gas y el 15% en fase líquido. ¿Okay? Ahora lo que tenemos que hacer es determinar, vamos a determinar primero todos estos: la temperatura, la presión, y en qué fase se encuentra, qué fracción vaporizada tiene cada uno de estos estados. Note que el estado final no es igual que el estado inicial. Esto no es un proceso cíclico. La presión final no es igual que esta presión inicial. ¿Okay? Adicionalmente, pues vamos a determinar aquí la variación, o mejor dicho, el trabajo requerido en cada uno de esos procesos, vamos a poner en joule por mol, y el flujo de calor también requerido en cada uno de esos procesos. Es decir, aquí, ¿no? Aquí, aquí y aquí. Vamos a determinar eso. Vamos a completar toda esta tabla. Pero lo vamos a desarrollar de varias formas. Vamos a tratar de hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, vamos a hacer primero utilizando termógrafo y luego utilizando ecuaciones. Entonces voy a copiar esta información, no lo quiero perder, lo voy a dejar así. Es más, voy a, como esto es lo que deseo obtener,
vamos a poner, este es mi objetivo. Mi objetivo también son estas temperaturas. Y bueno, aquí no es tan necesario, suficiente con eso, usando la ecuación de Penrose-Robinson. Pero aquí hay un detalle muy importante. El modelo de Penrose-Robinson, eso se debe aplicar más a fluidos apolares, ¿no? Como los hidrocarburos. El amoníaco no es un fluido polar. Pues en este caso lo que podríamos hacer tal vez es utilizar una modificación de Penrose-Robinson, como por ejemplo la ecuación PRSK. Eso puede ser una alternativa. ¿Okay? Ahora, el problema está en que las funciones que tiene el complemento solo son válidas para el modelo tradicional de Penrose-Robinson y no para estas modificaciones. Sin embargo, por ahí podemos hacer algunos cambios importantes que permitirían también utilizar este complemento que les he alcanzado con modelos de este tipo. Miren, ya, esta es la ecuación de Penrose-Robinson y la modificación. Entonces estos dos configuran el modelo de Penrose-Robinson o el modelo PRSK. ¿Okay? En lugar de usar esto, ahora vamos a usar este término alfa. Entonces, voy a entrar aquí algunos datos adicionales. Por ejemplo, para el amoníaco, la temperatura crítica en Kelvin 405.7, una presión crítica en bar de 112.8, factor acéntrico 0.253, y para la modificación necesito este kappa sub 1, que es igual a 0.201. El kappa 0 se obtiene a partir de esta ecuación, 0.378893 más 1.4897153 por el factor acéntrico menos 171318848 por el factor acéntrico al cuadrado. Aquí podríamos aprovechar de una vez para, por ejemplo, la constante R, que está en bar por litro sobre mol Kelvin, 0.08314. El parámetro B de Penrose-Robinson es 0.0778 por R por la temperatura crítica sobre la presión crítica, y el A crítico que está en bar por litro al cuadrado sobre mol al cuadrado es igual 0.045724 por R al cuadrado por la temperatura crítica al cuadrado entre la presión crítica. ¿Cómo sabes en qué fase se encuentra esto? Bueno, para eso necesitamos la curva de equilibrio líquido-vapor, y eso lo puedo obtener utilizando la ecuación de Antoine, por ejemplo. En Smith Van Ness no tengo las constantes de Antoine para el amoníaco. Bueno, así que lo voy a buscar entonces en el manual. Tiene esta forma, voy a copiarla. Listo, entonces miren, voy a ir colocando aquí abajo para no tratar de mezclar mucho esto de aquí, ¿ok? Voy a agregar aquí. Voy a calcular aquí la presión de saturación en bar. Presión de saturación. A ver, a esta temperatura, ¿cuánto es la presión de vapor? A 100 grados Celsius. Primero, antes de hacer eso, tengo que verificar el rango. El rango es importante acá también. Temperatura mínima y temperatura máxima. Entonces aquí, temperatura mínima y temperatura máxima. La mínima es
de 195.41 y la máxima de 405 puntos. Eso es muy importante porque este es el rango de aplicación de la ecuación. Y aquí la temperatura en Kelvin es de 300, o sea que estoy dentro del rango. Ya. Entonces voy a calcular aquí. Sería exponencial de C1 F4 más C2 F4 entre la temperatura Kelvin, aquí está, más C3 F4 por el logaritmo natural de la temperatura Kelvin más C4 F4 por la temperatura en Kelvin elevado a C5 F4. Todo eso me está dando pascales. Para pasarlo a bar, un bar tiene entre 10 elevado a la 5, ¿no? Un bar tiene 10 a la 5 pascales. Listo. A ver, ¿cómo debemos interpretar esto? A 100 grados Celsius, el amoníaco tiene una presión de vapor de 62 bar. Si la presión es menor a la presión de saturación, significa que es un gas. Si es mayor, significa que es líquido. Menor, ¿no? Entonces significa que estamos en la fase gaseosa. Eso lo hemos visto en el diagrama presión-temperatura en la unidad número 1. ¿Recuerdan? Estamos a una misma temperatura, estamos a una menor presión, estamos en fase gaseosa, pues, ¿no? Entonces eso se encuentra en fase gaseosa, definitivamente la fracción de vapor es 1. De esa manera lo comprobamos. Muy bien, ahora aquí la temperatura sigue siendo 100 grados, la presión ahora es 15, menor que 62, sigue siendo un gas, fracción de vapor 1. Correcto. Ahora tengo que calcular el trabajo y el flujo de calor. Bueno, entonces sabemos nosotros de la primera ley, la variación de la energía interna es igual al flujo de trabajo más el calor. Ya, aquí no hay problema. De aquí puede salir el trabajo, pero para eso necesito reemplazar pues la presión, ¿no? Y ahí entra la ecuación de estado. Pero ya nosotros tenemos un comando que te calcula el trabajo a partir de la presión. Así que ahí no va a haber mayor problema. El único detalle es que ese comando solo es para la ecuación de Penn-Robinson, la clásica, no para la PRSK. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Observen aquí. Voy a colocar aquí abajo, acá debajo de esto, voy a colocar el parámetro A. Este es el parámetro A del modelo de Penn-Robinson SK, perdón, SB, no es SK, acá me estoy confundiendo, aquí es SB, esto es B, el parámetro A y el parámetro B Penn-Robinson SB. Aquí es igual a este parámetro A. Bueno, eso está aquí, ¿no? El parámetro A es igual al A crítico por el alfa. ¿Y cuánto es el alfa? Ah, tengo que calcular primero el alfa. Voy a insertar aquí el alfa. El alfa está acá. Y bueno, mejor hubiese sido así. Ese es el alfa del modelo PRSB. Aquí el B no es del modelo PRSB, simplemente es el A, el B no. Así es más exacto. Entonces tengo aquí que este es igual paréntesis, voy a ponerlo un poco abajo, paréntesis 1 más paréntesis capa 0, aquí está capa 0 F4 más capa 1 F4 por paréntesis 1 más la raíz cuadrada, pero la temperatura reducida. Necesito aquí la temperatura reducida. Voy a colocar aquí temperatura reducida. A ver, la temperatura reducida sería esta temperatura en Kelvin entre la temperatura crítica F4. ¿Ya? Ahora sí, paréntesis 1 más paréntesis capa 0 F4
F4 más capa 1 F4 por paréntesis 1 más la raíz cuadrada de la temperatura reducida, es acá arriba, solo que no se ve. Cierro la raíz, cierro el paréntesis por, abro paréntesis, 0.7 menos la temperatura reducida, cierro paréntesis, cierro el corchete por paréntesis 1 menos la raíz de la temperatura reducida, cierro la raíz, cierro el paréntesis, cierro la llave y todo eso al cuadrado. Listo, ya tengo el alfa de la modificación y ahora voy con el parámetro A, que es igual al alfa de la modificación por el parámetro A crítico. Y el parámetro B es este que está aquí abajo. ¿Por qué lo repito? Porque estos tienen que estar juntos. ¿Por qué deben estar juntos? Ahora lo van a ver. Ahora, antes de calcular el trabajo, voy a necesitar aquí los volúmenes molares de ambos estados, así que eso voy a tener que calcular. Bueno, así que entonces voy a insertar acá, voy a colocarlo aquí abajo mejor para que no origine mucho problema. Aquí voy a insertar una línea más, aquí, volumen molar en líquidos, en litros por mol. A ver, a que sea igual esto, Penn Robinson, guión bajo, volumen molar, abro paréntesis, necesito la temperatura en Kelvin, aquí está, la presión en bar, aquí está. Y ahora, en lugar de colocarle la temperatura crítica, la presión crítica, voy a seleccionar el parámetro A y el parámetro B. ¿Correcto? El parámetro A y el parámetro B. Este parámetro A ya está modificado por este de aquí. Ya no es el parámetro A clásico de Penn Robinson, no es el parámetro A modificado. Coma. Luego voy a colocar aquí 1. 1 significa, esta es una opción, un argumento que le está diciendo al programa que no voy a usar temperatura crítica ni presión crítica, sino voy a usar el parámetro A y el parámetro B. Nada más, cierro paréntesis y tengo el volumen molar del estado 1. Para el estado 2 tengo que copiar todo esto. A ver, aquí hay un error. No lo he puesto constante. Aquí no le he puesto constante este, correcto, y aquí no le he puesto constante este. Ya está. Para el estado 2 copio todo esto de aquí. Acá ven. El volumen molar ahora es a esta temperatura y a esta presión usando estos parámetros. Son iguales porque tienen la misma temperatura, por eso que son iguales. Ya tengo los volúmenes molares del estado 1 y el estado 2. Ahora ya puedo calcular el trabajo. Pongo aquí Penn Robinson, guión bajo trabajo, abro paréntesis, la temperatura en Kelvin, coma, el volumen molar 1, coma, el volumen molar 2, ok, coma, y ahora, como estoy trabajando con la modificación de Penn Robinson, voy a utilizar el parámetro A y el parámetro B. ¿Cuál? Cualquiera de los dos, porque si se dan cuenta son iguales, cualquiera de los dos. Coma, y luego tengo que ponerle la opción 1 indicándole que no voy a usar temperatura crítica ni presión crítica, sino el parámetro A y el parámetro B, cierro paréntesis y tengo aquí el trabajo. Ahora, para el flujo de calor, ahí voy a tener que hacer uso de la primera ley, ¿no? Pero primero tengo que calcular la variación de la energía interna. Y como es un proceso isotérmico, significa que esta variación de la energía interna, esto es aquí del gas ideal más la energía interna residual del estado 2 menos la energía interna residual del estado 1. Pero esto es cero, pues, ¿no? Porque esto depende de la temperatura. Como depende de la temperatura y la temperatura es constante, esto es cero. Solo tengo que calcular estos dos de aquí. Así que lo que voy a hacer aquí, voy a insertar otra línea más y aquí voy a colocar variación de la energía interna en Joule por mol. Pero primero necesito, para esta variación necesito las energías internas residuales. Entonces lo voy a copiar aquí arriba. Voy a insertar una línea más y lo voy a girar acá. Energía interna residual en Joule por mol. Okay.
Entonces aquí debo calcular la energía interna residual del estado 1 y la del estado 2. No, perdón, esto va aquí. Y la del estado 2. Pero aquí hay un problema. Aquí no puedo utilizar el comando así, o mejor dicho, para poder utilizar el comando que está diseñado para Penrobinson, dado que acá tengo una modificación de Penrobinson, entonces lo que tengo que hacer es tengo que determinar aquí la derivada del parámetro A con respecto a la temperatura. Necesito este término, y para ello voy a tener que derivar, ¿dónde está? Esta ecuación que está aquí. A ver, vamos a ver, ¿a qué me refiero? El parámetro A es igual al A crítico por el alfa, ¿correcto? Ya. Por lo tanto, la derivada del parámetro A con respecto a la temperatura, pues dado que este es constante, entonces va a ser el A crítico multiplicado por la derivada del alfa nada más. Pero aquí vemos que el alfa depende de la temperatura reducida. Bueno, en ese caso, si dividimos esto entre la temperatura crítica, esto se convierte en la temperatura residual. ¿Ok? Ahora solamente falta hallar esta derivada. Muy bien. Alfa es igual, voy a poner aquí llaves, 1 más corchetes, capa 0, más capa 1 por 1 más la raíz cuadrada de la temperatura reducida por 0,7 menos la temperatura reducida salvo del corchete, y 1 menos la raíz cuadrada de la temperatura reducida, y todo eso al cuadrado. Ese es alfa, y eso habría que derivarlo con respecto a la temperatura reducida. Bueno, para que sea más sencillo, yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Fíjense, yo puedo crear una variable y que sea igual a alfa al cuadrado, o perdón, que sea igual a la raíz cuadrada de alfa. Si es así, significa entonces que la derivada de y con respecto a la temperatura reducida, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 medio, no, pues alfa a la 1 medio, ¿no? 1 medio sobre raíz cuadrada de alfa por este de aquí. Se cumple eso. Eso significa que si esto lo paso a multiplicar, voy a obtener eso. ¿Y quién es y? Y es todo esto que está aquí entre llaves, quitando este cuadrado. Entonces tengo que ahora y es igual solamente a este de aquí, así me evito ese cuadrado. Y es todo esto, ¿no? Y al cuadrado pasa al otro lado, sería raíz cuadrada. Entonces esta derivada que estoy buscando es esta de aquí, o sea que tengo que derivar esto con respecto a y, perdón, con respecto a la temperatura reducida. Vamos a tratar de derivar. ¿Cómo quedaría? Bueno, evidentemente este 1 se va, es 0, y aquí tengo un producto, ¿no? Tengo la derivada del primero por el segundo. ¿Cuánto es la derivada del primero? La derivada del primero también tiene otro producto dentro. Bueno, a ver,
bueno, ya no importa, vamos a ver, derivada del primero, o derivada, este va a ser el primero, derivada de este por este de aquí, esto por la derivada de esto. ¿Cuánto es la derivada de este? Con respecto a T sub R, ¿no? A la temperatura reducida, tendríamos menos acá adelante, menos aquí, un medio, sobre aquí la temperatura, la raíz cuadrada de la temperatura reducida, y nada más. Esto más, ahora sería la derivada de todo esto por este que está aquí, por este que está aquí. ¿Cuánto es la derivada de todo esto? Vamos a poner aquí corchete. Bueno, este es 0, aquí esto se cancela, este me queda esta constante. Como es constante puede salir, y tengo la derivada de este producto. La derivada de este producto viene a ser la derivada del primero, vamos a suponer que sea este, o perdón, la derivada de este de aquí. Bueno, es igual, ¿no? La derivada del primero por el segundo, si te derivo esto constante, y la derivada de este vendría a ser un medio vendría a ser así, ¿no? Correcto. Y más, ahora la derivada del segundo, bueno, la derivada del segundo es menos 1, pues, ¿no? Entonces acá es más que más, aquí sería menos. Si se dan cuenta, todo esto que está aquí es todo esto que está aquí, y eso aquí es igual. Este pasa como raíz cuadrada, este pasa con menos 1, y este pasa dividiendo, ¿no? Entonces sería raíz cuadrada de A de alfa menos 1 entre esto. Pues todo esto sería, todo esto que está aquí lo puedo decir a raíz cuadrada de alfa menos 1 sobre este que está aquí. Así. Entonces voy a copiar esto. Estas son las ecuaciones. Entonces voy a insertar acá algunas líneas. A ver, para llegar a esta derivada de A, primero necesito la derivada de Y. Voy a ponerlo por acá. Derivada de Y con respecto a temperatura reducida. Este es este. ¿Ok? Es este que está aquí. Lo voy a calcular. A ver, sería igual a menos, paréntesis, raíz cuadrada del alfa, que está acá, menos 1, cierro paréntesis, entre paréntesis 1 menos la raíz cuadrada de la temperatura reducida, entre 2, entre la raíz cuadrada de la temperatura reducida, más paréntesis 1 menos la raíz cuadrada de la temperatura reducida, por capa 1, este capa 1 constante, F4, por paréntesis, paréntesis 0.7 menos la temperatura reducida, cierro, entre 2, entre la raíz cuadrada de la temperatura reducida, menos 1, bueno, ya, si quieren que sea igual, paréntesis 1 más la raíz cuadrada de la temperatura reducida. Y listo. Esa es la derivada de Y con respecto a TR. Bien, lo voy a poner por aquí. Y ahora necesito estos dos. Uno para la derivada de alfa con respecto a TR. La derivada de alfa va a ser igual
a 2 por la raíz cuadrada de alfa por esta derivada. Y finalmente la derivada de A con respecto a t es el A crítico, que está por aquí abajo, F4, entre la temperatura crítica, F4, por la derivada de alfa con respecto a t. Listo. Estos tres los copio acá también. Ok, ya está. Esto ya no lo necesito más. Listo. Ahora sí, ya puedo calcular esas entalpías residuales. Energías internas residuales. Este es igual. En Robinson energía interna residual, abro paréntesis, la temperatura en Kelvin, la presión en bar, y las propiedades. En lugar de colocar la temperatura crítica y la presión crítica, selecciono el parámetro A, el parámetro B y la derivada de A con respecto a la temperatura, coma, opción 1, cierro y listo. Tengo la energía interna residual. Esto lo copio acá. Ya tengo esto, y por lo tanto también voy a tener, ¿dónde está? Aquí, ya tengo esto de acá también, ¿no? Esto va a ser igual, esto es 0 porque es el proceso isotérmico, va a ser la residual 2 menos la residual 1. ¿Okay? Y después ya puedo calcular el flujo de calor, que es la variación de la energía interna menos el flujo de trabajo. Aquí, proceso isobárico. La presión sigue siendo 15, pero habría que ver ahora la temperatura, ¿no? ¿A qué temperatura se está trabajando esto? Por otro lado, aquí me dicen que es adiabático. Si es adiabático, el flujo de calor es 0. Eso está, ya lo tenemos claro eso. Aquí también lo que yo puedo hacer es asumir una temperatura, y con esa temperatura puedo buscar determinar la variación, fíjense aquí, de la entropía, que debería ser 0, ¿no? Aquí la variación de la entropía debe ser 0. Ahora, el problema aquí radica en que tengo un sistema bifásico, ¿no? Muy bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces miren, voy a asumir aquí una temperatura. Voy a poner cualquier temperatura, vamos a poner 70. Este valor yo lo estoy asumiendo, ¿correcto? Este valor lo estoy asumiendo. Entonces, tengo la temperatura, tengo la presión. Voy a verificar la presión de vapor. A ver, la presión de vapor, 33 bar, y aquí dice 15 bar, o sea que sigue siendo esto en fase gas. Esto lo puedo calcular después, no hay prisa aquí. Ahora el problema es aquí, el proceso dice que es adiabático, ¿ya? Si es adiabático significa que la variación de la entropía debe ser 0. Entonces voy a colocar por aquí abajo, voy a insertar variación de la entropía en Joule por mol Kelvin. Aquí debería ser 0, ¿no? Pero para eso yo tengo que determinar si efectivamente tengo esa situación. Pero miren, aquí qué va a ocurrir. La variación de la entropía, dicen, debe ser 0. Eso significa que aquí estamos hablando del estado 3 y el estado 4. Que la entropía del estado 4 menos la entropía del estado 3 debe ser 0. ¿Ok? Pero resulta que el estado 4 es una mezcla bifásica, mientras que el estado 3 es un sistema gaseoso. Así que esto sería así, ¿no? Este es un gas y este estado 4 es una mezcla de líquido más gas. Cuando tengo una mezcla bifásica, esto
esto es igual a la entropía de la fase líquida más la entropía de la fase gaseosa, pero cada uno multiplicado por su fracción correspondiente. En este caso, la fracción vaporizada, y aquí la fracción condensada. Ahora, yo también podría escribir esto de la siguiente manera, mire. Yo podría escribirlo así. Es lo mismo, porque la suma, esta suma es 1. No he hecho nada, solo es un artificio. Si sustituyo estos dos aquí en esta ecuación, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a sustituir esto aquí y este aquí. Si lo factorizo, entonces voy a tener este se va a juntar con este menos, y este se va a juntar con este menos. Ahí se desaparece. Ahora, recuerden que el estado 4 es un estado de saturación, es decir, que tanto el líquido como el vapor están en su punto de saturación. Ya, muy bien. Esto de aquí yo podría escribirlo también así, miren. Si se dan cuenta, esto es 0. No he hecho nada. Es un artificio. Ahora, todo esto yo lo podría separar, esto de aquí, y podría tener solamente esto más esto de aquí, y con este. ¿Ven? Este de aquí lo he separado de estos, a ambos le he multiplicado por esto, pero resulta ahora que esto es igual que este, entonces lo puedo factorizar y quedarían de la siguiente manera, ¿no? Este se sumaría con este y la suma me daría más este de acá, y todo esto desaparece después. Y ya sabemos cuánto vale esto, ¿no? Esto vale 1, entonces quedaría así. Esto que está aquí es el cambio de fase de gas a líquido a la misma condición, a la misma temperatura y presión, estado 4. Es decir que esto de aquí estoy pasando de la fase gaseosa a la fase líquida. Esa es una condensación, que es lo contrario de la vaporización. Por lo tanto, esto yo lo podría escribir así también, ¿miren? Esto yo lo puedo escribir así: delta de la entropía de vaporización en el estado 4. Pero como es vaporización, tendría que ser menos. Este de aquí es un proceso de condensación de gas, estoy pasando a líquido. Este es vaporización, entonces negativo. Lo contrario es si cambia de sí, a las condiciones del estado 4.
Esto de aquí es un simple cambio de estado en fase gaseosa, en las mismas condiciones de la fase gaseosa. Y esto lo podemos escribir de esta manera. Voy a escribir acá. Esto es la variación de la entropía como gas ideal cuando pasamos del estado 3 al estado 4, más la entropía residual del estado 4 menos la entropía residual del estado 3. Todo esto es en fase gaseosa. Si no hubiese habido condensación, esto hubiese desaparecido y solo trabajaríamos en fase gaseosa. Ya sabemos cómo se calcula todo esto ya. ¿No? Sabemos esto se puede calcular también. El único problema es este. Ahora, ¿a qué es igual esto de aquí? La variación de la entropía o la entropía de vaporización es igual a la variación de la entalpía de vaporización a la temperatura a la cual se está desarrollando ese proceso, en este caso a la temperatura 4, y esto lo podemos calcular. Depende solo de la temperatura 4. La temperatura 4 me da esto de aquí, y esto ya sabemos cómo se calcula, y esto debería dar 0. Entonces al final nos quedamos con estas dos ecuaciones. Muy bien. Y por acá. A ver, entonces voy a ir armando aquellos términos que voy a necesitar, como por ejemplo las entropías residuales. Así que voy a armar acá un espacio, voy a insertar una línea y voy a colocar entropía residual en Joule por mol Kelvin, el estado 3. Pero acá tengo un problema. Bueno, en el estado 3 no va a haber problema porque ya tengo la temperatura, ¿no? El problema va a ser en el estado 4. Pero esta temperatura se puede calcular. ¿Cómo? Miren, como me dicen que el estado 4 es una mezcla bifásica, significa que tanto el líquido como el vapor están coexistiendo, y para que puedan coexistir tienen que tener la misma presión y la misma temperatura. ¿Y cómo se obtiene esa temperatura? A partir de la presión de vapor. De acá lo voy a obtener. Como ya tengo la presión, solo es cuestión de despejar la temperatura. Claro, no se puede despejar, pero sí se puede calcular, eso no es ningún problema. Entonces para eso voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a colocar aquí una temperatura que yo crea que puede ser, no sé, se me ocurre, 50 grados Celsius. Bien, acá estoy suponiendo otra temperatura. Y voy a ver si 50 grados Celsius me da una presión de vapor de 1 bar. ¿Ok? Y voy a colocar aquí en Kelvin y lo voy a calcular por acá. Acá está la presión de vapor, ¿no? A ver, la presión de vapor lo voy a calcular con esa ecuación. Lo tengo acá copiado, es esta de aquí. Lo voy a copiar y veamos, miren, ¿ve? Está jalando a esa temperatura. Dice que para 50 grados Celsius la presión de vapor es de 20 bar. ¿Tengo 20 bar? No, tengo 1. Aquí sí que no es 50. ¿Cuánto será? 20, 8, 0, 4, menos 10, 2. Está bajando, me estoy acercando a 1. Tengo que buscar una temperatura tal que me haga que la presión de vapor salga a 1. Entonces voy a hacer esto, voy a insertar acá una línea y voy a calcular acá la desviación de esta presión de vapor. ¿Okay? La desviación de la presión de vapor. Es decir, el valor absoluto del valor que he calculado menos el valor que debería obtener, que es de 1 bar. Bueno, entonces esto lo voy a resolver con Solver. Aquí datos, Solver. Digo, mi objetivo es que esta desviación sea 0, y para ello voy a modificar
esta temperatura. Pero aquí sí puede ser negativo, por si acaso. Lo voy a quitar voy a desmarcar este casillero, resuelvo, menos 33.65 es la temperatura. Eso me da una presión de vapor de 1 bar. ¿Ves? Coincide. Entonces voy a calcular aquí la entropía residual. Pongo Penrobinson _ entropía residual, abro paréntesis, temperatura en Kelvin, coma, presión en bar, coma, y aquí voy a seleccionar, chispa, no le copiaba eso, disculpen, tengo que copiar todo esto, ¿no? Todo esto que está aquí, desde aquí, todo esto, para acá y para aquí también. Ya está. Lo bueno que ya está programado. A ver, sí, me parece que está bien. Sí, está bien. Ok, ya, ahora sí. Entropía residual, Penrobinson _ entropía residual, abro paréntesis, temperatura en Kelvin, coma, presión en bar, coma, y solamente marco el parámetro A, el parámetro B y el parámetro, o la derivada del parámetro A con respecto a la temperatura, coma, opción 1, cierro paréntesis y listo. Vamos a achicar un poco. Y esto lo puedo copiar para el estado 4. Listo, ya tengo para el estado 3 y para el estado 4 la entropía residual. Entonces esto de aquí ya está. Me está faltando esta entropía del gas ideal. Bueno, aquí vamos a mover un poquito esto. Y la capacidad calorífica, eso me parece que aquí está en el Smith amoníaco. El parámetro A, perdón, el A, B y el C, ¿no? Entonces vamos a, o mejor dicho, la variación de la entropía, esto que hemos visto aquí, este de aquí. Esta entropía es igual a la integral de el Cp, aquí este es un Cp de gas ideal, sobre la temperatura, desde una temperatura T3 hasta una temperatura T4, ¿verdad? Por diferencial de tiempo. Menos R por el logaritmo natural de la presión 4, la presión final, sobre la presión inicial. Esa es la. Ahora hay que resolver esta integral. Para ello, la integral de esto que está aquí, nosotros lo podemos llamar I, pues va a ser igual a, bueno, en este caso es R, no, perdón, es la integral, si sustituimos aquí, es R por A más B por T más D, aquí está, D entre T al cuadrado, o simplemente por T elevado a la menos 2. Entonces aquí vamos a tener que la integral es igual a R paréntesis por A por logaritmo natural de T más B por T menos D, este es T a la menos 3, si es a la menos 3 sería menos 2 por T a la menos 2, quedaría así, ¿no? En donde esto simplemente acá sería la integral evaluado
en t sub 4 menos la integral evaluado en t sub 3. Me quedaría así. Aquí. Entonces tengo que calcular esta integral primero. Lo voy a poner por aquí. Voy a insertar aquí una fila. Esta integral tiene como unidades Joule sobre mol Kelvin. La constante R creo que no lo hemos puesto, ¿no? Aquí está. Ah, no, pero está en bar. Vamos a buscar otra constante R que esté en Joule por mol Kelvin, 8.314. Y ahora sí, aquí en la integral vamos a poner igual a la constante F4 por paréntesis la constante A F4 por el logaritmo natural de la temperatura en Kelvin más, ¿dónde estoy? Más B F4 por la temperatura en Kelvin menos D F4 entre 2 entre la temperatura al cuadrado. Y listo. Esa es la integral, lo puedo copiar al otro lado también. Y ya tengo básicamente esto. Ahí no hay ningún problema. Ya tendría este de aquí, ya tengo este de aquí, tengo este de aquí. Solamente me está faltando esta entalpía de vaporización. Pero para eso esto la entalpía de vaporización. Ahora, a la presión de un bar. Bueno, eso no es ningún problema. Lo voy a colocar por acá. Vamos a tratar de no desordenar mucho esto. Voy a insertar acá dos filas. ¿Ya? Y aquí voy a colocar la entalpía de vaporización, que va a estar en Joule por mol, y aquí abajo la entropía de vaporización, que va a estar en Joule mol Kelvin. Pero ¿cómo calculo esta entalpía de vaporización? A la temperatura 4, ¿no? Es lo que me dice aquí. Bueno, una alternativa puede ser que utilice los modelos de entalpía de vaporización, como por ejemplo, no puedes usar este porque estos son para a una atmósfera nada más, y no estás a una atmósfera, estás a un bar, no es lo mismo, así que no se puede usar estos tres. Tendrías que usar el del modelo de Watson o el modelo que aparece en el Perry. Así que vamos a ir al Perry. Hay 4 constantes más los valores mínimos y máximos. Yo creo que sí estamos en el rango, así que no hay problema ahí. Así que voy a solamente copiar estos 4 valores. Recuerden, el primero, fíjense que está ahí por un factor, así que vamos a ya, entonces voy a colocarlo por aquí. Entalpía de vaporización, ok, C1, C2, C3 y C4. C1 es 17.031, pero eso es por 10 a la 7, el otro es 3.15, 23, 0.39, 14. Ah, no, perdón, me equivoqué, sorry, de nuevo. C1 es 3.15, 23 por 10 a la 7, el otro es 0.3914 menos 0.2289 y 0.2309.
Ahora, ¿qué ecuación están usando aquí? Eso debe estar al final. Aquí está la ecuación. Ahí está la ecuación. Vamos a copiarlo. Las unidades están en Joule por kilomol. Ya, Joule por kilomol, hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, vamos a poner aquí. Ya, esto de aquí está en Joule por kilomol. Muy bien. Ya, esos son los valores, así que voy a copiarlo donde lo puse, aquí. Voy a poner la ecuación. Está en Joule por kilomol. Entonces será C1 por F4, una vez por paréntesis 1 menos la temperatura reducida. La temperatura reducida está acá abajo, es esta. Cierro. Y todo eso elevado a paréntesis C2 F4 más C3 F4 por la temperatura reducida más C4 F4 por la temperatura reducida pero al cuadrado. Listo, todo eso me da Joule por kilomol. Yo quiero Joule por mol, así que lo divido entre 1000. ¿No? Un kilomol tiene 1000 moles. Ya tengo aquí la entalpía de vaporización. Vamos a quitarle decimal, esto lo voy a poner aquí abajo. Y la entalpía, ya tengo la entalpía de vaporización, así que lo divido simplemente entre la temperatura en Kelvin. Ya tengo la entropía. Correcto. Ya tengo todos los elementos. Ahora voy a calcular la variación de la entropía. Debería salirme 0. Vamos a ver. Voy a poner igual menos la fracción condensada. Yo no tengo la fracción vaporizada, no la fracción condensada. Bueno, entonces el paréntesis 1 menos este de aquí. Esa es la fracción condensada por la variación de la entropía de vaporización, aquí está, más la variación de la entropía como gas ideal, eso es esto, es la integral en T4, la integral, aquí está, la integral en T4, menos la integral en T3, menos la constante R, aquí está, en Joule por mol Kelvin, aquí está, listo, por el logaritmo natural de la presión 4, que es esto, entre la presión 3, aquí, cierro paréntesis, hasta ahí ya tengo esto, este de aquí, más la entropía residual 4, que es este que está aquí, menos la entropía residual 3, que es el que está acá, serían estos dos, y no me da 0, como era de esperarse, no me da 0, y eso se debe a que he escogido una temperatura incorrecta aquí. 70 no es, y si lo cambio a 50 menos 1, me estoy acercando a 0. 40 positivo, ya no es, me pasé, quiere decir que acá está la relación. Entonces aplico solver, digo, mi objetivo es que esta celda sea 0 y para ello voy a variar esta temperatura. No importa, le pongo valores negativos, a resolver, aquí está, ya está 0, la temperatura es 42,09. Lo voy a verificar aquí arriba con Thermograph. Thermograph dice que es 48,37, yo saqué 42. Aquí salió bastante bien, menos 33,33. Aquí sí hay 6 grados, es bastante, pero bueno, al menos nos hemos acercado, creo, mucho. Y listo, ya tengo todo esto. Ahora sí, ya puedo calcular, por ejemplo, a ver, aquí ya puedo calcular esto. Por ejemplo, aquí el trabajo
lo puedo sacar a partir de la primera ley. Vamos a moverlo por aquí, ¿no? Pero necesitaría la variación de la energía interna. Aquí, en ambos casos voy a necesitar la variación de la energía interna. Así que, pero aquí hay un detalle, que aquí sí necesito calcular la variación de la energía interna como gas ideal, ¿no? Las energías internas residuales, fíjense, esas las puedo calcular de una vez, aquí y aquí también, ahí no hay mayor problema. Ya tengo estas energías internas residuales, lo que me está faltando es este de aquí nada más. Ahora, la variación de la energía interna como gas ideal, ya sabemos que es igual a la integral de la capacidad calorífica pero a volumen constante del gas ideal por diferencial de la temperatura desde una temperatura, bueno, vamos a poner acá, desde la temperatura 2 a la temperatura 3, la temperatura 2 hasta la temperatura 3, y esto hay que resolverlo. Y el problema de esto es que sabemos nosotros también que el Cp menos el Cv es igual a R, por lo tanto, si este pasa al otro lado sumando, este pasa restando, y vamos a tener esto, ¿no? Que el Cv es igual a eso de aquí. ¿Y por qué decimos eso? Porque aquí ya tenemos nosotros una ecuación para el Cp, que es esta. No, esta de acá. Este es el Cp. Eso significa entonces que el Cv es igual al Cp menos R. Si esto entra aquí, sería a menos 1 y tendría el Cv. Y cuando lo integre, aquí la integral de esto, que es la integral, y aquí para no confundirnos otra vez, a ver qué le pongo, integral de, lo voy a poner así, de U, de la energía interna, es la integral de todo esto que está aquí, ¿no? Y esto sería aquí temperatura, y esto hay que dividirlo entre 2 por la temperatura al cuadrado. Aquí es menos 1, y aquí sería menos 1, o simplemente podemos poner así, entre la temperatura. Ya está. Ese sería esta integral de la energía, para la energía interna, de tal manera que esto sería esta integral pero evaluada en la temperatura T3 menos la misma integral pero evaluada en la temperatura T2. ¿Correcto? Entonces diríamos esto, ¿no? Por un lado esta ecuación y por otro lado esta ecuación que está aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular esas integrales. Aquí ya algo se estuvo avanzando. Voy a insertar una línea aquí, y aquí en lugar de poner I, voy a poner IU, eso está en Joule por mol, y voy a resolver esas integrales aquí. Aquí va a ser igual a la constante R, F4, por paréntesis, paréntesis, la constante A, F4, menos 1, cierro por la temperatura en Kelvin, aquí, más B, F4, entre 2, por la temperatura al cuadrado, menos D, F4, entre la temperatura.
cierro, listo, ya tenemos integral. Esto lo puedo copiar acá, también lo puedo copiar aquí y listo. Ya puedo calcular entonces la variación de la energía interna, por ejemplo acá, aquí, como sería primero la variación de la energía interna como gas ideal, que es todo esto, o sea, sería esta integral 3 menos 2, ya como eso ya tengo esto, más la energía interna residual final, o sea 3, menos la energía interna residual inicial, o sea 2. Y listo. Y esto lo puedo copiar también para el otro. ¿Bien? Y como ya tengo las energías internas, ahora solo es cuestión de calcular los trabajos y los flujos de calor. Como este es un proceso isobárico, significa que aquí en la ecuación del trabajo la presión es constante, ¿no? Es isobárico, presión constante, entonces la presión sale de la integral. Y si sale de la integral, entonces voy a tener aquí menos la presión, cualquiera de estas dos, multiplicado por la variación del volumen, o sea, el volumen 2 menos el volumen 1. ¿Dónde están los volúmenes aquí? Creo que están más abajo. No calculé el volumen final, voy a calcularlo. Voy a copiar nomás esta fórmula. Listo. A ver, voy a verificar. Temperatura, presión, correcto. Está jalando todo, muy bien. Ahora sí, trabajo es igual a menos la presión por el volumen final, que es este de aquí, menos el volumen inicial, que es este de aquí. Pero este es bar por litros mol, ¿no? Para pasarlo a joule por mol, tengo que hacer una conversión. Bueno, la conversión es por sí, ya lo vimos en un ejercicio anterior. Por sí. Listo, aquí está el trabajo. Si tengo el trabajo, el flujo de calor va a ser pues la variación de la energía interna menos el trabajo. ¿Y eso de dónde salió? De aquí, bueno. Y aquí también, el trabajo va a ser igual a la variación de la energía interna, porque el flujo de calor es cero. Y ya está. Voy a verificar esto con lo que salió en Thermograph. En Thermograph aquí, voy a quitarle decimal para que esté más o menos similar. Aquí obtuve 562 Joule por mol en Thermograph y aquí obtuve 574 usando Penn-Robinson. Thermograph indica que el flujo de calor es menos 2400, aquí menos 2300. Aquí, ¿qué pasó? A ver. A ver, ¿qué pasó aquí? Un segundito. Ya. Aquí hay un error. Aquí he cometido un terrible error. Disculpen. Ya, esto lo voy a borrar. Está mal esto de aquí por copiar. No puedo hacer esto, o sea, no puedo aplicar esta ecuación, porque estoy aplicando esta ecuación para la variación de la energía interna. No puedo hacer esto porque esto solamente sería válido si es que el estado 4 fuese un gas. Y el estado 4 no es un gas. No es un gas. Es una mezcla líquido-vapor. ¿Cómo voy a calcular la variación de la energía interna aquí? Esto es incorrecto. Bueno, esto es válido para este, pero aquí no. Aquí voy a tener que hacer algo similar a lo que se hizo con la entropía. Es muy similar a esto. Es un razonamiento idéntico, solo que en lugar de entropía, ahora va a ser energía interna. Ahora va a ser energía interna. Quiere decir que aquí esto es esto va a ser así, así, y este de aquí va a ser aquí, y esto va a ser aquí. El mismo razonamiento. Esto me lleva a que, bueno, aquí voy a colocarle, voy a quitarle este cero, ya no lo necesito. Aquí simplemente es energía interna igual aquí energía interna igual acá, igual aquí, igual aquí. Esto va, y aquí sí voy a tener un problema. Esto va aquí. Esto es energía interna, aquí también.
Lo que había calculado era esto nada más. Me estaba faltando este de aquí. Ahora, el problema surge aquí y esto ya no es así. Esto es diferente. ¿Cómo calcula esta variación de la energía interna de vaporización? Bueno, esto es igual a la variación de la entalpía menos la presión, obviamente del punto 4, por la variación del volumen. ¿Ok? La variación del volumen. ¿Pero qué volumen? Estoy hablando de el volumen producto de la vaporización. Producto de la vaporización. ¿Cómo cambia el volumen producto de la vaporización? Es decir, el volumen líquido menos el volumen gaseoso. A eso nos referimos. Porque como es un proceso de vaporización, pasa de líquido a gas. Bueno, entonces va a ser, si quieren lo podemos poner mejor así: el volumen molar en el punto 4 como líquido menos el volumen molar en el punto 4 pero como vapor o como gas, es igual. Así. Y este dato ya lo tenemos. ¿Ok? Este dato también ya lo tenemos. Solo falta este volumen. Este volumen molar ya lo tenemos también, me parece. A ver, déjenme ver. Volumen, aquí está, sí. No, no lo tenemos. Pero lo podemos calcular. Aquí. Es el volumen molar. Pero es el volumen molar gaseoso. Cuidado. Ahora voy a ponerle así mejor. Este es el volumen molar de la fase gaseosa o de la fase vapor. ¿Ok? Y en la fase líquida, bueno, ahí vamos a tener que calcularlo de la siguiente manera. Voy a insertar aquí una línea y el volumen molar de la fase líquida podemos calcularlo de varias maneras. Una alternativa puede ser con la ecuación de Racket. Eso puede ser una opción, ¿no? Porque es la densidad básicamente, ¿no? Eso puede ser una alternativa. ¿Sí? Así que voy a mover todo esto de aquí, ya no lo necesito. A ver. Sí, vamos a moverlo por acá. Me está faltando este volumen nada más. Con eso ya tendría toda la información. O sea, tendría, ¿dónde está? Este de aquí, ¿no? Todo esto. Esto es lo que voy a usar. Solo me está faltando este volumen líquido. Bueno, a ver. Una opción es también aquí en el manual está una ecuación tipo Racket, donde está aquí presión de vapor, densidad, aquí está, ¿ven? Densidad de líquidos, moles por volumen. Esta es densidad, si lo invertimos es el volumen molar. Y del amoníaco, aquí está el amoníaco, y creo que estamos dentro del rango de temperatura, así que no va a haber problema. Así que aquí vamos a colocar amoníaco. Muy bien. 4 constantes, así que voy a colocar por aquí densidad molar, C1, C2, C3, C4. Muy bien, C1, ¿cuál es C1? Este C1, ni uno tiene un factor, así que C1,
3.53 83 0.25 443 405.65 y 0.288. ¿Cuál es la ecuación? Aquí está la ecuación. Es esta que está aquí. Y esto está en moles por litros. Ok. Ten cuidado aquí. Entonces, ¿dónde está? Aquí. Esta es la ecuación. Esto está en mol por litro. Muy bien. Entonces la inversa, pues litro por mol. No estoy siempre cuestión de invertir esto nada más. Así que lo voy a poner por aquí arriba. Litro por mol sería la inversa. Entonces hago primero el denominador, sería C2F4 elevado, en paréntesis, 1 más, paréntesis, 1 menos la temperatura, aquí está la temperatura, entre C3, F4, no le he puesto F4 a este, creo, ya, C3, cierro y lo elevo a C4, F4, cierro, ya tengo la potencia y lo divido entre C1, F4, listo. Aquí tengo el volumen molar de la fase líquida, ¿ves? Diferente. Y ahora sí, ya tengo esto. Vamos con todo. A ver, sería igual a ver, empecemos por aquí, menos, paréntesis, 1 menos la fracción vaporizada por la variación de la entalpía, de la energía interna de vaporización, abro paréntesis, sería la entalpía de vaporización que está por aquí, ¿dónde está? Aquí está, la entalpía de vaporización menos la presión del punto 4 por la variación de volumen, volumen líquido menos volumen gaseoso, cierro, pero ojo, esta presión por este volumen es bar litro mol y esto es joule mol. ¿Cómo lo convierto bar litro mol a joule mol? Multiplicando por 100. Ahora está en joule por mol. Ahora si cierro el paréntesis, ya tengo todo este más la variación de la energía interna 3,4, eso lo hicimos hace un momento, es este que está aquí, es esta diferencia, ¿no? Sería, ¿dónde está la integral? Aquí sería esta integral menos esta integral más la energía interna residual 4 menos la 3 y eso es todo. Listo, 52.000. Por lo tanto aquí el flujo de trabajo sería igual a esto. Ahora si lo comparo con Thermograph, bueno, me dicen que es menos 4.500, aquí me salió, aquí sí, sería un valor bastante diferente, ¿no? No, aquí hay un error. A ver, aquí hay un error. Aquí. Disculpe, ¿dónde está? Aquí. Aquí es por la variación del volumen, ¿correcto? De la fase, como esto va de la fase líquida, porque es vaporización, líquido, vapor, entonces primero aquí es el vapor y luego es el líquido. Primero es el estado final y luego es el estado inicial. Disculpen, aquí me equivoqué, así que voy a corregir. Aquí está al revés, aquí hay un error, aquí, esto está mal, es el volumen vapor, o sea, este, menos el volumen líquido. 4.693, 4.500, ahora sí, ¿no? Ya, bueno, al menos se acercó más. Sí, aquí había un error en la ubicación. Listo, ¿ven? Entonces, también